Bloque 1 del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. Paso del mito al logos. Demeter y Perséfone se hallaban recogiendo flores en un momento. Perséfone se inclinó a recoger un narciso. Justo al arrancarlo, la tierra se abrió y de una grieta surgió Hades, quien la raptó para llevársela al inframundo. Demeter, al ver que su hija había desaparecido, empezó a buscarla incansablemente por todos los confines de la tierra. Pidió la ayuda de Helios, el dios del sol, quien le dijo que Perséfone había sido raptada por Hades. Demeter se dirigió a hablar con Zeus para suplicar su ayuda y amenazó con hacer la tierra infértil si no recuperaba a su hija. Zeus accedió con la condición de que Perséfone no comiera nada que se encontrase en el inframundo. Hades, ante la presión de Zeus, procede a liberar a Perséfone. Sin embargo, sutilmente hizo que comiese una granada. De esta manera su vínculo con el inframundo sería eterno. Pero Demeter y Zeus acordaron que Perséfone pasaría 6 meses en el inframundo y 6 meses con su madre. El tiempo que Demeter pasaba en el inframundo, la tierra permanecía seca. De esta manera es como los antiguos se explicaban las estaciones del año. Los griegos no se representaban a su modo solamente el nacimiento del mundo, es decir, de los dioses y de los hombres, de la tierra, del cielo, de los vientos, de las montañas y de los ríos, sino el de todos y cada uno de los aspectos de su preferencia: la siembra, la agricultura, el olivo, la propiedad privada, el caballo, las leyes, las artes, el culto religioso, las ciencias, las ciudades, los linajes de los príncipes. De todo ello se representaban imaginativamente el origen en graciosas historias que explicaban cómo se formó cada cosa. Tomando esto en consideración, definimos un mito como la expresión fantástica de una fuerza física personificada y animada. En este escenario vemos aparecer a muchos individuos que no gobiernan ya a sus conciudadanos por virtud de su linaje o de su nacimiento, sino que son honrados y enaltecidos por los méritos de su talento, de su imaginación, de su ciencia. Estos individuos ocuparon diferentes puestos de superioridad con respecto a sus conciudadanos. Unas veces son consejeros, aunque sus buenos consejos no siempre sean seguidos por los demás. Otras veces son odiados y despreciados por sus conciudadanos, obligados a retirarse de la actuación pública, y otras veces finalmente se convierten en legisladores de la libertad. A esta categoría de hombres pertenecen los llamados 7 sabios, a quienes en estos últimos tiempos se tiende a excluir de la historia de la filosofía. Sin embargo, son monumentos muy concretos de la historia del pensamiento occidental, y por ello hay que mencionar, aunque sea brevemente, lo que su carácter representa en los inicios de la filosofía. Estas figuras se ven unas veces participando de las luchas de las ciudades jonias, otras veces emigrando de ellas, otras veces como personalidades prestigiosas dentro de Grecia. Los nombres de los 7 sabios varían. Generalmente se indican entre ellos a personas como Tales de Mileto, Solón, Periandro, Cleóbules, Bías, Pítaco y Quilón. Diógenes Laercio dice de ellos que no fueron ni sabios ni filósofos, sino hombres inteligentes y legisladores.
Este juicio, que llegó a generalizarse, debe ser aceptado como verdadero. La fama de su sabiduría se debía de una parte a que estos hombres supieron comprender lo práctico, lo esencial de la conciencia, es decir, de la moralidad general, proclamándola en forma de sentencias morales y en parte en forma de leyes civiles, a las que infundieron vigor y realidad en diversos estados, y de otra parte, a que acertaron a expresar sus ideas, sus pensamientos teóricos en frases llenas de sentido. Algunas de estas frases o sentencias podrían ser consideradas no solo como pensamientos acertados o profundos, sino incluso como pensamientos filosóficos y especulativos, en la medida en que es posible atribuirles un amplio sentido general, aunque éste no resplandezca directamente en ellas. Para el siglo VI a.C., las explicaciones fantásticas que los griegos daban ya no eran suficientes. Para algunos pensadores como Tales de Mileto, se debe buscar una explicación del mundo que nos rodea basados en la razón, dejando atrás el mito y dando lugar al logos. Se cuestiona sobre el origen del cosmos. ¿Cómo es que surgió? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está conformado? ¿Quién lo formó? Entonces, se pregunta acerca del arjé, es decir, del origen, haciendo diversas especulaciones al respecto. Después de varias observaciones, finalmente llegó a la conclusión que todo es agua. De esta manera, se estaba proporcionando por primera vez una explicación racional y no una explicación basada en mitos e historias fantásticas. Es justamente este hecho el que marca la aparición de la razón, la cual permitió desechar completamente el pensamiento mítico, mágico y religioso. Se dice que cuando el hombre se cuestiona por la totalidad, es cuando nace la filosofía. Cada uno de los filósofos presocráticos se hace esta pregunta: ¿qué es todo? La respuesta a esta pregunta es la que marca el inicio de la filosofía, porque la filosofía es una disciplina que abarca la totalidad. El mito, la narración fantástica, es desplazada por el logos o razón, dando paso al nacimiento de la filosofía y el paso del mito al logos.